y el agua viva. Amén. Bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, lo que Él tiene para nosotros, para hablarnos el día de hoy. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno. Señor Jesús, tú eres ese verbo que ha estado desde el principio, Señor. El verbo de Dios en el cual está la vida, Señor. En el cual está la vida, Señor. Cristo, tú eres ese verbo de Dios, Señor. Tú eres el verbo de Dios, Señor, el que ha estado desde el principio, Señor. Y en el cual subsisten, Señor, todas las cosas y por ti fueron hechas, Señor. Mi Señor, en esta hora, Señor, te rogamos que tú nos hables, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. Mi Dios, que esas palabras que salen desde tu trono, Señor, el día de hoy tu iglesia las pueda percibir, Señor. Padre, conéctanos contigo, Señor, en esta hora, mi Dios, para poder entender tus palabras. Te rogamos, Señor, que traiga revelación de tu palabra, Señor. Trae luz de tu palabra, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Cristo. Te rogamos, mi Señor, que podamos tener entendimiento de cada aspecto de lo que vamos a ver hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Señor. Amén. Bueno, pues voy a continuar hablando de lo que en días anteriores estuve compartiendo con ustedes sobre tocar la realidad espiritual. Veíamos cómo implica, sí, el vivir una vida en el Espíritu para estar tocando las cosas espirituales. Pero es interesante, hermanos, y el tema que vamos a ver hoy es, sí podemos tocar las cosas espirituales, pero el tema que vamos a ver hoy es cómo vivimos esa realidad espiritual o vivir esa realidad espiritual es lo que vamos a ver hoy. Porque una cosa es que estemos tocando las cosas espirituales. Por ejemplo, yo en la mañana puedo tener un tiempo con Dios, puedo estar tocando las cosas espirituales, puedo aún acercarme a la palabra, estar orando, pero en todo el día hacer mi vida normal. Y ya todo ese aspecto que toqué en la mañana ya se queda ahí nada más como, en cierto sentido, hasta un aspecto religioso nada más. Nos han dicho que tenemos que ir a la presencia de Dios, sobre todo en las mañanas, para tener un tiempo ahí con Él. Pero, ¿qué de todo aquello que se relaciona con nosotros ya en el aspecto práctico de nuestra vida? Y ahí es donde entra este aspecto de vivir esa vida espiritual. Una cosa es tocarla, que la podamos tocar, pero ya otra cosa es vivirla. ¿Cómo la vamos a estar viviendo? Y eso es lo interesante y es lo que vamos a ver ahorita. Y ese hecho de estar viviendo esa realidad espiritual implica que tengamos conciencia de las cosas espirituales. O sea, cuando nosotros vamos al Espíritu, tenemos que darnos cuenta de que hay una conexión con todas las cosas eternas, con todas las cosas celestiales, pero también hay un aspecto terrenal. Y ahí es donde estamos nosotros, es donde entramos nosotros. El Señor es la cabeza, pero el Señor como cabeza necesita ¿qué? Un cuerpo. ¿Y dónde está ese cuerpo? Aquí en la tierra, aquí estamos. Entonces siempre va a haber una conexión de todas las cosas celestiales con lo terrenal. Y eso es lo interesante de cómo vamos a vivir esta realidad espiritual. Tiene que haber una conciencia en nosotros de que tenemos que estar siempre conectados con ese aspecto espiritual. Pero ¿qué pasa con el aspecto terrenal también? Es ahí donde entramos nosotros. Acuérdense que siempre nosotros estamos sometidos a la cabeza, pero el Señor necesita un cuerpo. Y es aquí donde entramos nosotros en acción. En su cuerpo entra en acción. Entonces siempre va a estar esa conexión entre lo celestial y lo terrenal. Fíjense, cuando el Señor está en su iglesia, de hecho el Señor aquí está entre nosotros, pero fíjense, ahorita podemos tener una reunión de iglesia local, pero a lo mejor puede haber muchas iglesias que están teniendo su reunión. Entonces, en cierto aspecto, se mueve un aspecto celestial en donde el Señor está en todas las iglesias, pero localmente estamos viendo un aspecto terrenal. O sea, estamos aquí nosotros en Iztapalapa tocando esa realidad espiritual, pero aquí en la tierra, en este aspecto terrenalmente lo estamos haciendo nosotros, pero también se mueve un aspecto espiritual. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero también está interesante, hermanos, que dentro de este mover de lo terrenal estamos nosotros como miembros del cuerpo.
Y esto es bien interesante porque el hecho de vivir una vida que toquemos todas esas cosas espirituales o la realidad espiritual implica que somos miembros cada uno del cuerpo. Y esos miembros del cuerpo, hermanos, son súper importantes para el Señor. Cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor para algo. Cada uno de nosotros. A veces no sé si tú te has preguntado aquí, ¿qué hago yo aquí, no? Pero el Señor te llamó y tú eres una parte fundamental del cuerpo. Eres una pieza importante del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no estuvieras en el cuerpo estaría decadente. Imagínense un cuerpo, hermanos, moviéndose sin un brazo o sin una pierna. Que quiera estar caminando y sin una pierna, ¿cómo va a estar eso? Bien raro, ¿no? O imagínense la cabeza nada más moviéndose sola, que no estuviera el cuerpo. Todavía más extraño se vería, ¿no? O al revés, el cuerpo sin la cabeza, imagínense, ahí el cuerpo andando solito, ¿no? Y la verdad, hermanos, causa a veces risa, ¿no? Que esté el cuerpo así, pero a veces, hermanos, nos damos cuenta, o más bien no nos damos cuenta la pieza tan importante que somos en el cuerpo. Somos fundamentales nosotros para el cuerpo de Cristo. Dile a tu hermano que está al lado, eres importante para el cuerpo, hermano. Somos importantes para el Señor, hermano. ¿Saben por qué? Porque Él nos llamó y a cada uno de nosotros nos llamó en específico en algún momento de la vida. Amén. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que somos importantes para el cuerpo y como ese cuerpo es importante para el Señor, es donde va a empezar a hacer función aquí en la tierra de todas las cosas que el Señor quiere hacer en los cielos, pero lo va a cumplir por medio de su iglesia. Y eso es lo importante, y ese es el aspecto en donde nosotros tenemos que vivir esa vida espiritual. Ahorita vamos a meternos más de lleno a todo eso, pero tenemos que entrar en razón de qué es lo que está sucediendo con el cuerpo de Cristo, pero sobre todo conmigo. O sea, sí sé que está el cuerpo, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que sucede conmigo? Porque a veces, hermanos, créanme, que podemos estar pensando que asistimos a la iglesia y estamos ahí nada más y todo, pero ¿qué de la función que estoy haciendo con el cuerpo? ¿Cuál es la función? ¿O realmente estoy haciendo una función en el cuerpo? A veces, hermanos, ni sabemos lo que estamos haciendo en el cuerpo o para qué nos llamó el Señor para hacer la función en el cuerpo. A veces ni sabemos eso, pero todos somos muy importantes, como les decía ahorita, que le dijeras a tu hermano, eres importante, hermano, eres importante en el cuerpo. Y ¿saben qué, hermano? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos haciendo ya la función en el cuerpo, cuando nos estamos mostrando amor unos con otros y todo, estamos pegados a la palabra de Dios para ver qué es lo que quiere que hagamos nosotros como el cuerpo? Ahí es lo que está interesante, que nos hablemos vida unos a otros para empezar a entender todos los aspectos celestiales y espirituales, y ahí es donde empieza a hacer su función el cuerpo y empieza a crecer. Y lo interesante, hermanos, es que vivamos eso como cuerpo, que nos estemos alentando unos a otros con la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra va a hacer su función en algún momento. Si se dan cuenta, ¿quién es el que nos hace entender todas esas palabras de Dios cuando las estamos tocando, cuando tocamos esa realidad espiritual? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu es el que empieza a hacer su obra, empieza a hacer su operación en nosotros, y Él es el que nos va mostrando, el que nos está trayendo revelación de todo lo que quiere hacer Dios. El Espíritu Santo es el que se empieza a mover ahí, es el que empieza a tratar de hacernos entender todas aquellas cosas. Entonces tenemos que entender esas cosas, pero a través de la palabra. Y es ahí donde les digo que se van mezclando todas las cosas. Hermanos, nosotros no podemos tener revelación del Espíritu Santo si ni siquiera vamos a la palabra, si ni siquiera vamos a tener tiempos con Dios. O sea, entonces, ¿quién nos va a enseñar o cómo vamos a tener revelación, o revelación de qué vamos a tener si no tenemos contacto con la palabra de Dios? Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando en todo nuestro caminar diario empezamos a tener contacto con la palabra, abunda la palabra en nosotros? Entonces le estamos dando oportunidad al Espíritu que Él nos empiece a revelar todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos metimos ahora sí que en el Espíritu. Entonces el Espíritu está presto para revelarnos todas las cosas que son eternas, y nosotros que estamos aquí en lo terrenal las podemos entender y podemos tener luz de eso. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, por favor. 2 de Timoteo 1, 14.
Dice la palabra, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en dónde? En nosotros. Fíjense, hermanos, esta palabra está impresionante. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, cada vez que nosotros estamos yendo a la palabra, cada vez que estamos teniendo contacto con lo espiritual, está produciéndose algo en nosotros, en nuestro espíritu. Y es un depósito que está siendo metido, ahora sí que nosotros, con ese espíritu que Dios puso en nosotros, estamos teniendo un depósito en donde se van guardando todas las cosas espirituales. Entonces nos dice aquí en Timoteo que tenemos que guardar de una manera importante todas aquellas cosas espirituales. Y fíjense, todo esto, todo este buen depósito es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que va a morar en nosotros. Entonces todas aquellas cosas se empiezan a introducir, empiezan a morar en nosotros gracias a ese espíritu que se está moviendo y está haciendo su función. Ahora fíjense bien, cada vez que nosotros tuvimos contacto con el Señor a través de la palabra, tuvimos un buen tiempo ahí con Él, el Espíritu hizo su operación y revela algo. Cada vez que hacemos eso, hermanos, tocamos la realidad espiritual, pero acuérdense que hay que seguir avanzando. No nada más podemos quedarnos ahí en donde, ok, ya toqué la realidad espiritual y se acabó. No, pero ahora tenemos que vivirla. Entonces es un paso que tenemos que seguir dando o tenemos que seguir avanzando a dar el siguiente paso. No podemos conformarnos nada más en estar tocando esas realidades espirituales, sino ahora tenemos que vivirlas. El cuerpo de Cristo tiene que vivir las realidades espirituales, hermanos. Porque fíjense, si nada más nos quedamos en el aspecto de tocar las cosas de Dios, sí, ya tuve mi tiempo con el Señor, vamos a caer nada más en un aspecto religioso. Pues casi ya cumplí, ¿no? ¿Y cuántas veces, hermanos, no hemos entrado en este rubro en donde sí, ya cumplí, yo ya tuve mi tiempo con el Señor? Pues qué padre, pero ¿qué? ¿Hasta ahí nada más el Señor va a hacer su obra contigo? ¿Hasta ahí se va a quedar? ¿O qué es lo que va a suceder? Entonces tenemos que dar el siguiente paso en vivir esas cosas. Amén. Ahora, para poder llegar a eso, hermanos, de vivir esos aspectos espirituales, necesitamos hacer una cosa súper importante, que necesitamos ver al Señor, a Jesús como nuestro Señor. Tenemos que darnos cuenta quién es Él realmente para nosotros, para nuestra vida, someternos a esta autoridad del Señor. Realmente aquí en la cultura mexicana o en el país donde vivimos, el aspecto de hablar de el Señor no está tan marcado como en otros lugares. En otros lugares decir el Señor es algo alto, elevado, máximo, en donde sí dices tú, es que Él es el Señor, implica someterte a esa persona. Aquí dicen, pues Él es el Señor, y como ya no hay tanto respeto, ya no hay tantos esos aspectos, pues sí, el Señor y pues bien, ¿no? Pero cuando alguien en otros lados dice, el Señor es, casi hasta se quitan el sombrero, ¿no? Para decir, es que es el Señor. Pero hermanos, ¿cómo nosotros estamos viendo a nuestro Señor? ¿Cómo lo vemos? ¿Nos estamos sometiendo a esa autoridad? ¿Nos estamos humillando ante la presencia de toda la autoridad, de la autoridad máxima celestial, con toda la naturaleza divina, todo lo que Él es el Señor, hermanos? ¿Nos estamos sometiendo a este Señor? ¿Cómo estamos viviendo esto en nuestra vida diaria? Realmente cada vez que vamos a su presencia, cada vez que recibimos una revelación de Él, ¿estamos en espera de recibir una instrucción de nuestro Señor? O a veces ni siquiera tomamos en cuenta que Él es nuestro Señor. Esto es algo que realmente nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como siervos de Dios tenemos que meditar en esto. ¿Realmente me estoy sometiendo a mi Señor? ¿Realmente estoy haciendo lo que Él me manda hacer o estoy haciendo todavía lo que yo quiero hacer? Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Y saben que para avanzar en vivir una realidad espiritual, esto es lo primero y lo más fundamental. Entender que Él es nuestro Señor y que tenemos que someternos a este Señor. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que Él es el Señor y que le pertenecemos, que Él es nuestro amo, un amo, hermanos, ¿qué es? Es que perteneces a alguien. Él es mi amo, Él es mi Señor, le pertenezco. Y como le pertenezco, nada más estoy en la expectativa de qué es lo que desea Él, qué es lo que tú quieres, mi amo. Hermanos, la verdad, Él es digno, hermanos, de ser nuestro Señor. Él es digno, hermanos.
y Él es digno de que sea nuestro amo, la verdad. ¿Saben por qué? Porque Él es digno de ser servido, hermanos. Él es digno de ser servido, es digno de que le sirvamos. Pero para poder servirle, como Él es digno de que le sirvamos, para poder servirle al Señor de una manera digna, primero, hermanos, tenemos que hacer un paso muy importante. Y es el saber que ya no nos pertenecemos a nosotros y que le pertenecemos a Él. Esto, hermanos, yo creo que es lo más difícil en la iglesia y lo más grave para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que no estamos a veces en la posición correcta de sometimiento al Señor. A veces todavía queremos hacer lo que queramos. A veces vamos a la palabra, tocamos la realidad espiritual, ok, oré y pasaste un buen tiempo con el Señor, pero a final de cuentas haces lo que tú quieres. Haces lo que tú quieres porque todavía no hay un sometimiento completo al Señor. Todavía no hay un morir a ti mismo en donde digas, no, ya no tengo que hacer las cosas que yo deseo, yo quiero, sino qué es lo que está diciendo mi amo, qué es lo que mi amo quiere, qué es lo que mi amo realmente desea. Fíjense, Pablo realmente entendió este aspecto y quiero que me acompañen al libro de Gálatas en el capítulo 2 y vamos a darnos cuenta cómo Pablo pudo entender este aspecto en donde realmente había un pleno sometimiento a su Señor y por eso él pudo decir estas palabras. Gálatas 2:20, ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, estas palabras que está diciendo Pablo es muy tremendo, hermanos, porque Pablo pudo entender esta realidad, esta verdad espiritual, en donde él podía decir esto, hermanos, que con Cristo había sido crucificado. ¿Qué nos habla esto de la cruz? Es morir, o sea, habla de muerte. Dice, con Cristo yo ya estuve muerto ahí, o ya estoy muerto ahí. Dice, y ahora ya no vivo yo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que había entendido Pablo? Que ya no se pertenecía, que él había muerto precisamente con Cristo, entonces ya no existía Pablo. Ahora el único que existía era Cristo y por eso él podía decir estas palabras, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Y como ahora Cristo es el que vive en mí, entonces ahora todas las cosas que yo hago, todas las cosas que yo pienso, todas las cosas en las que me muevo, me tengo que someter al por el cual yo vivo. Ya no va a ser lo que yo pienso, lo que yo crea, sino me tengo que someter a Cristo, el cual es mi amo, el cual estoy sometido, el cual es mi Señor. Entonces yo nada más me muevo por lo que Él me mande a hacer o por lo que Él me diga. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay, hermanos, de vivir un aspecto así? Pablo lo pudo entender y de tal manera que Pablo decía, todas las cosas que yo soy, las tengo por basura. Dice, con tal de ganar a este Cristo precioso. Entonces, hermanos, llegar a esta posición o llegar a entender esto, la verdad, solamente sometidos a Él, con estar tocando las realidades espirituales, pero sobre todo, hermanos, el entender que es nuestro Señor y que tenemos que humillarnos ante su presencia. Eso es lo importante para que nosotros podamos, como les decía, seguir avanzando o dar el siguiente paso. Porque, hermanos, ya basta de quedarnos nada más en un aspecto religioso en donde, sí, yo puedo asistir a las reuniones de iglesia y no me pierdo ninguna, Yo soy de los que nunca falto y siempre estoy aquí. De que lees tu palabra, sí lees tu palabra y qué bueno. Pero hasta ahí nada más. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando el Señor te pide que hagas algo realmente? En donde a lo mejor te va a exigir tanto que dices tú, ay Señor, es que esto que me estás pidiendo yo no lo puedo hacer. Acuérdense, ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Pero a veces, hermanos, queremos quedarnos en nuestra comodidad en donde, sí, yo hago todas las cosas y trato de cumplir todas las cosas que me dice, ¿no? Pero ¿qué hay, hermanos, cuando el Señor va más allá y nos está exigiendo algo que realmente nos pone a pensar si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, hermanos, por el Señor? Es tu Señor. Entonces tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Es interesante que meditemos en esto, hermanos. Tenemos que entender que ya no te perteneces, ya no nos pertenecemos, hermanos, ya no.
Si algún día tú tomaste la decisión de seguir al Señor, bueno, eso implicaba ciertas cosas y es esto, que ya no te perteneces. Ya no te perteneces, ahora perteneces a tu Señor. Amén. ¿Quién dice amén a esto, hermanos? A Él le pertenecemos, hermanos. Ya no estamos en esa posición en donde, no, pues yo voy a hacer todavía lo que se me antoja. No, hermanos, tenemos que hacer lo que realmente el Señor quiere que hagamos. Amén. Fíjense qué diferente es estar en una posición en donde te sometes a Él y nada más estás a la expectativa. A ver, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y no me voy a mover, no voy a hacer absolutamente nada hasta que tú me lo indiques. Imagínense, hermanos, que todo el cuerpo de Cristo trabajara de esa manera. No me voy a mover hasta que el Señor me diga lo que tenga que hacer. Hermanos, ¿por qué a veces de repente se hacen cosas pensando que las hacemos para Dios y de repente fracasan, de repente no siguen, de repente como que hay frenos, de repente como que tú tenías una idea de que las cosas iban a ser de cierta manera y nomás no salieron las cosas? Porque las hacemos por nosotros mismos. De repente estamos muy inspirados o muy espirituales y vamos a la palabra, el Señor me dijo que hiciera esto, pero ¿realmente te lo dijo el Señor o realmente el señor Miguel quería hacer ciertas cosas y entonces fue a hacer ciertas cosas, ¿no? Y hacemos lo que nosotros queremos y de repente no suceden las cosas. ¿Por qué no suceden? Pues porque el Señor nunca lo mandó a hacer. El Señor nunca te dijo que hicieras eso, pero tú como estabas tan efusivo o estabas tan almático o estabas con tantos deseos de servirle a tu Señor, de repente tú lo hiciste. Y no solo eso, sino que invitamos a otros, mire hermano, vamos a hacer esto y ahí vamos, ¿no? A hacer las cosas. Pero realmente el Señor nos las dijo, realmente estuvimos orando y no nos movimos hasta que el Señor nos haya confirmado que nos tenemos que mover. Esto es algo que tenemos que pensar, hermanos. Y como les digo, esto hace referencia a un completo sometimiento a la cabeza, que es Cristo, amén. Ahora, esto, hermanos, es lo que realmente debe de regir nuestras vidas, el someternos a nuestro Señor a la cabeza, en donde podamos entender que ya no nos pertenecemos, sino que tenemos que esperar las instrucciones del Señor. Y saben que, hermanos, viene aquí algo bien interesante. A veces nosotros queremos hacerlo, o sea, sí decimos, sí Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer lo que tú digas. Pero ¿saben cuál va a ser la única diferencia, hermanos? Que nosotros podamos hacer eso, que realmente nos sometamos al Señor, realmente estemos en espera de no movernos hasta que Él nos hable. La única manera, hermanos, que hay para llegar a esta estatura es el amor que le tengamos al Señor. El amor que le tengamos al Señor. Por amor, hermanos, a nuestro Dios, a nuestro Señor, al Señor Jesús, por amor podríamos llegar a hacer esas cosas. Hermanos, si no le amamos lo suficiente, créanme que el Señor te va a pedir cosas que hagas, que realmente te cuesten, que salgas de tu yo, que realmente te cuesten, pero si no hay suficiente amor, ¿saben qué? Simplemente no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, hermanos. Pero cuando hay un amor genuino, cuando hay un amor verdadero por el Señor, en donde realmente el Señor nos apasiona, Señor, lo que tú me digas, lo que tú desees, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te voy a servir. Porque hay un deseo tan fuerte en mi corazón por ti que no me importa. Hermanos, tenemos que ver al Señor Jesús. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús cuando caminó en esta tierra? Lo que yo he escuchado de mi Padre, eso hago. Porque lo amaba. Jesucristo amaba al Padre de una manera impresionante. Entonces, todo lo que Él hacía era escuchar las instrucciones del Padre y Él lo hacía a cabalidad, hermanos. Cristo fue muy equilibrado en cuanto a eso. Él no hacía las cosas por sí mismo. Él no iba caminando, voy a hacer este milagro y voy a hacer esto otro, voy a sanar a aquel y a este. No, hermanos. Jesucristo pasaba tiempos con su Señor y Él hacía solamente lo que el Señor le mandaba hacer. No crean que Jesucristo andaba, quiero sanar, ¿no? Y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No, Jesucristo no actuaba de esa manera, hermanos. Jesucristo era muy prudente, actuaba con sabiduría, pero sobre todo un sometimiento completo al Padre. Decía, lo que yo he oído del Padre, eso es lo que yo hago. ¿Y saben por qué lo hacía, hermanos? Por amor. Por amor hizo lo que hizo. Si su Padre le dijo, vas a tener que ir a la cruz, dice, yo lo voy a hacer. Y no tanto porque me estén obligando a hacerlo, sino por obedecer al que lo había mandado a hacer. Imagínense, hermano, dar su vida en pleno sometimiento,
en obediencia al que lo había mandado a hacer. Eso, hermanos, solamente se puede hacer por amor. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. ¿Ya la tienen? Dice el versículo 27 de Lucas 10. Dice, aquí le está diciendo Jesucristo. Vamos a leer desde el 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar de esta manera, amando al Señor de esta manera, ¿cuál es la primera cosa aquí que nos dice el Señor que tenemos que amarle? ¿Con todo qué? Y empieza a dar una serie de cosas, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Entonces, fíjense, empieza a haber ciertos aspectos en los que tenemos que amar a Dios de esa manera, que si no le amamos de esa manera, hermanos, difícilmente vamos a poder hacer algo, difícilmente vamos a poder hacer algo. Entonces, el hecho de que amemos al Señor, hermanos, implica muchas cosas. Primera, ¿qué tanto tiempo estamos pasando con nuestro Señor? ¿Qué tanto tiempo estamos pasando con nuestro Señor? El que empecemos nosotros a cultivar un amor con el Señor es porque estuvimos con Él. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? O sea, ustedes díganme, ¿cómo vas a amar a alguien? O sea, así, te quiero amar, Señor, pero ¿cómo si ni siquiera le conocemos? Si ni siquiera estamos pasando tiempo con Él. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Cuando tú empiezas a relacionarte con alguien, empiezas a conocer ciertos aspectos de ese alguien. Supongamos, si yo me quiero relacionar con Hugo y de repente lo quiero conocer, a lo mejor si me presentan a Hugo y nada más hay una relación así muy lejana, a lo mejor yo nada más voy a conocer de Hugo algunas cosas. Pero para conocer cosas íntimas de Hugo, muchas cosas íntimas, tengo que pasar mucho tiempo con él, en donde él empieza a platicar conmigo. Yo platico con él porque le estoy preguntando cosas. Oye, ¿y tú eres casado? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y cómo tratas a tu esposa? ¿Y cómo te llevas con tu esposa? Y toda una vida de cosas le puedo preguntar, y él me las responde, y él me empieza a preguntar cosas a mí y yo se las respondo, y empezamos a tener una relación tan estrecha, tan íntima, que nos conocemos muy bien por tanto tiempo que hemos pasado juntos. Entonces, por este mismo tiempo que hemos pasado juntos, yo empiezo a tener un amor por esta persona y él empieza a tener conmigo ese mismo amor, y empezamos a crear un vínculo perfecto puesto por el Señor, en donde entra un amor tan fuerte que cualquier cosa que él me diga, oye, ayúdame a hacer esto, no, pues sabes que no. Pero como me he relacionado tanto con él, claro que sí, hermanos. Y ahí es donde entra este aspecto en la palabra que dice, voy a poner mi vida por el hermano. Porque eso es algo puesto por Dios. Es algo puesto por Dios. Ese amor es puesto por Dios. Hermanos, para que nosotros podamos conocer a Dios realmente, tenemos que pasar tiempo con Él. A veces queremos o pretendemos conocer ya a Dios. Sí, ya conozco mucho a Dios. Ok, ¿qué tanto tiempo has pasado con Él en intimidad? En donde tú estás desbordando tu corazón ahí con Él, y es la oportunidad en donde el Señor también desborda su corazón y te dice, ok, toma, te voy a entregar esto. Hermanos, hay tantas cosas que el Señor nos quiere dar. Hay tantas cosas que el Señor nos quiere entregar, nos quiere revelar. Pero ¿cómo nos las va a revelar si ni siquiera pasamos tiempo con Él, hermanos? ¿Cómo lo va a hacer? Ustedes díganme, ¿cómo el Señor le hace si no pasamos tiempos de intimidad con Él? Este aspecto, hermanos, que aquí le dijo Jesús, o más bien que este intérprete, porque ¿quién es el que les estaba preguntando aquí? Dice que la palabra, un intérprete de la ley, alguien que interpretaba la ley. Y fíjense, ¿qué era lo que estaba haciendo este intérprete de la ley cuando le preguntó a Jesús? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Le estaba probando, dice aquí la palabra. Dice que lo estaba probando. Entonces le pregunta, maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y fíjense qué es lo interesante. Le pregunta a Jesucristo, ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que interpretas? Y como era un intérprete de la ley, ¿saben qué es a lo que estaba haciendo referencia? Vamos por favor a Deuteronomio 6, versículo 4. Este intérprete de la ley se remontó precisamente a aquellas cosas que conocía perfectamente de la ley. Y fíjense lo que dice Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 6, ¿qué les dije? 4 al 6, ¿verdad? Híjole, creo que mi Biblia no trae Deuteronomio. O se fue de vacaciones. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Fíjense lo que estaba escrito en la palabra. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué era lo que estaba haciendo aquí referencia el Señor? Dice, amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué, hermanos? De todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. A eso estaba haciendo referencia a ese intérprete de la ley porque había leído estas cosas. Entonces, ¿las sabía sí o no? Entonces, si las sabía, ¿por qué le estaba preguntando eso al Señor? Si lo sabía. Él sabía cómo tenía que amar a su Dios, qué es lo que tenía que hacer con él, cómo tenía que someterse a su Señor, pero ¿qué es lo más triste de todo? Que no le conocía, hermanos. Cristo mismo en muchas ocasiones, porque leemos en la Escritura antes de esto que estaba sucediendo aquí, en muchas ocasiones Cristo se les revelaba y les decía, yo soy, y yo soy Dios, y en muchas ocasiones les decía, pero por un corazón tan duro de estos fariseos, de estos intérpretes de la ley, no podían reconocer que Él era Dios, que Jesucristo era Dios, no podían reconocerlo. ¿Saben por qué, hermanos? Simplemente porque no le conocían. No le conocían. ¿Conocían las palabras sí o no? Sí las conocían porque las habían citado. Las había citado perfectamente. Aquí decía la palabra que iba a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Lo mismo que citó en Lucas. Lo conocía, pero fíjense, hermanos, ¿cuál era la diferencia? Y aquí está bien interesante lo que dice después. ¿Qué es lo que les mandaba Dios hacer? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón. Estas palabras tienen que estar en tu corazón. Hermanos, las palabras que nos está hablando el Señor están realmente en nuestro corazón. ¿Realmente están habitando ahí? ¿Realmente las estamos sacando? ¿Realmente estamos viviendo con ellas? ¿O qué es lo que está pasando con lo que estamos escuchando del Señor cada vez que Él está hablando? Dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Pero fíjense lo más interesante de esto. Dice, y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer, que cada cosa que escucháramos de Él, la íbamos a guardar en el corazón y no nada más eso. Tenías que enseñárselas a tus hijos, tenías que hablárselas a tus hijos. Dice, y no solo eso, sino que ahora cada vez que tú te muevas en tu casa, las vas a recordar y van a estar en tu corazón y las vas a estar hablando. Cada vez que te muevas a tu trabajo, vas a estar hablando de estas cosas. Cada vez que te muevas a otro lado, vas a estar hablando de estas cosas. Hermanos, eso es lo que hacemos nosotros. A donde quiera que vayamos, estamos recordando las palabras del Señor. Están habitando en nuestro corazón. ¿O qué es lo que sucede con las palabras? Ah, no, pero yo ya tuve mi tiempo en las mañanas con el Señor. Y actuando de una manera religiosa, sí, ya tuve mi tiempo. Pero esas palabras que estuvieron contigo, con el Señor en un buen tiempo, ¿estás tú enseñándoselas a tus hijos? ¿Las estás enseñando a tus hijos? ¿Estás en tu casa recordándolas? ¿Estás continuamente hablando de ellas? ¿Las estás meditando? ¿Están fluyendo en tu corazón de una manera viva? En donde, ay, tu corazón te está quemando por esas palabras que habló el Señor contigo en la mañana. Ay, hermanos, es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué tanto está abundando la palabra en nosotros? Por eso les digo, esto es vivir una realidad espiritual. Ahí ya lo estamos viviendo. Entonces, este aspecto que estaba preguntando este intérprete de la ley, ya lo sabía, pero no lo vivía. Él ya lo sabía, pero no lo estaba viviendo. Si lo hubiera vivido, habría entendido perfectamente cuándo iba a venir Jesucristo, habría entendido perfectamente lo que estaba hablando Jesucristo, y ¿saben qué? Se hubieran sometido a su Señor. ¿Por qué? Porque lo hubieran conocido. Lo hubieran conocido y entonces otro aspecto muy diferente hubiera sido. Entonces, hermanos,
El Señor es muy práctico, hermanos. El Señor es muy práctico, o sea, el Señor realmente quiere pegarse a nosotros, el Señor desea mostrarse a nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? El problema no está en el Señor, el problema está en nosotros. El problema está en nosotros porque no nos relacionamos con el Señor como debería de ser. No estamos yendo a esos tiempos de intimidad fuertes, genuinos, como debe de ser. Y ya que salimos de ese tiempo de intimidad en donde pudimos obtener alguna riqueza del Señor, imagínense, hermanos, obtuvimos una riqueza y está en nuestro corazón y vamos a estar como locos hablando de ella. Como locos a donde vayamos, a tu trabajo, aquí, allá y todo el tiempo. Hermanos, ¿por qué se nos dice aquí, pasa y ahí está el micrófono y tienes que hablar las cosas? ¿Saben qué, hermanos? Si realmente pasáramos un buen tiempo con el Señor de intimidad y esas cosas, esas riquezas abundaran en nuestro corazón, estaríamos como locos queriendo hablarlas. Entonces, nada más estarías aprovechando la oportunidad. ¿A qué horas van a abrir el micrófono para hablar las verdades de Dios? Para hablar esas riquezas del Señor Jesucristo. Eso en intimidad que Él me dio, yo voy y lo tengo que hablar. ¿Por qué? Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y se las hablarás a tus hijos y en tu casa y a donde tú vayas. Hermanos, tenemos que hablar las cosas del Señor. Acuérdense, hermanos, las cosas celestiales se conectan con las cosas de esta tierra y ahí es donde entramos nosotros a ser la expresión de Cristo correcta en esta tierra. Ser su expresión, estar expresando al Señor. ¿Cómo se va entonces a expresar el Señor, hermanos? ¿Cómo? En su cuerpo. ¿Cómo se va a expresar? Si nosotros nos mantenemos callados, si nosotros no estamos teniendo intimidad con el Señor, ¿cómo queremos que se exprese? Ahora, hermanos, hay un aspecto muy tremendo en todo esto. Es muy fácil que nosotros oigamos todas estas cosas, pero otro aspecto es que lo obedezcamos. Porque es bien padre que, sí, ya vienes a la reunión, escuchas todas las cosas, pero ¿las estamos obedeciendo, hermanos? ¿Estamos obedeciendo al que nos está hablando? Hermanos, porque yo no soy el que estoy hablando aquí. ¿Quién es el que está hablando? El Señor mismo es el que está hablando. ¿Estamos obedeciendo a lo que el Señor está hablando? ¿Nos estamos sometiendo al Señor? En donde Él es nuestra máxima autoridad, en donde lo amo tanto, Él es digno de que Él sea mi amo, Él es digno de que yo le sirva. ¿Me estoy sometiendo en obediencia a lo que Él me diga para yo hacerlo? ¿O seguimos haciendo lo que nosotros queremos? Miren, hermanos, les voy a comentar en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Hay tres tipos de siervos que están caminando en cierta manera. Y les voy a decir esto no para que nos jactemos, no para que nos entristezcamos, no para que a veces nos saquemos de onda y decir, híjole, pues es que ya dijo el hermano que soy así, sino para que nos motivemos a buscar un amor pleno por nuestro Señor, someternos a Él y entonces ver cómo puedo seguir avanzando. Fíjense, y estos tres tipos de siervos entramos todos, o sea, entramos todos, no creas que, no, pues él dijo esos, pero yo no estoy ahí. No, se van a dar cuenta por qué. Fíjense, el primer tipo de siervo es los que conocen a su Señor. Esos son los primeros tipos de siervos, perdón, los que no conocen a su Señor, los que no lo conocen. Tú, hermano, después de que digamos estos tres tipos, vas a decir, yo a lo mejor estoy en el primer tipo o en el segundo o en el tercero, pero tenemos que hacer conciencia y orar al Señor de una manera como en cierto sentido muy íntima o muy sincera hacia Él y decirle, Señor, a lo mejor yo estoy aquí, pero quiero moverme a más. ¿Por qué? Porque te amo, Señor, porque te amo. Entonces, fíjense, el primer tipo de siervos, hermanos, es los que no conocen a su Señor. ¿Pero por qué no le conocemos? Ok, ¿ya somos salvos, sí o no? Sí, ¿verdad? Decidimos estar con Jesucristo, un día hicimos una decisión de seguirle, ok. A lo mejor tú puedes ser un siervo que ya llevas mucho tiempo con el Señor. A lo mejor puedes tener 1 año, 2 años, 5 años, puedes tener hasta 10 años, pero a lo mejor no conoces todavía a tu Señor. Y eso es muy triste y muy grave. Imagínense, hermanos, que llevamos 10 años pegados al Señor y que no le conozcamos. Hermanos, eso es grave realmente para el cuerpo de Cristo. Fíjense, quiero que me acompañen al libro de Hechos y vamos a ver un personaje que es bien interesante porque habla perfectamente de la transición
o de la vida que llevamos nosotros como hijos de Dios, y que esto nos muestra perfectamente lo que estamos hablando. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 3. A ver si recuerdan este pasaje, que es cuando Saulo está persiguiendo a los cristianos y de repente a Saulo le dan cartas para ir a Damasco para perseguir a los cristianos. ¿Amén? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Ok, dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense, hermanos, quiero que me digan ustedes, o si recuerdan, quién era Saulo. Saulo era una persona que era fariseo de fariseos. Los fariseos tenían una característica, que querían cumplir la ley a cabalidad. Si hay alguien que cumplía la ley, eran estas personas, los fariseos. Saulo en este entonces sabía perfectamente de qué se trataba toda la palabra de Dios, porque continuamente la estudiaban. Saulo dice que estudió a los pies de Gamaliel, que era una persona erudita para las palabras, y Saulo estudió mediante este señor. Entonces, fíjense qué tremendo que cuando se enfrenta Saulo al Señor, de repente le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es lo que hizo Saulo? ¿Cuál fue la reacción de Saulo? De entrada le pregunta, ¿y quién eres, Señor? ¿Por qué Saulo le estaba preguntando quién eres, Señor? Si se supone que Saulo conocía quién era el Señor. Saulo lo debería de haber conocido de una manera cabal, ¿no? Ahora, Saulo era una persona que apenas tenía poco de conocer las Escrituras. Hermanos, en las Escrituras sabían el tiempo en el que iba a llegar Jesucristo, daba ciertas características de todo ello, pero estaban todavía velados en cuanto a esas cosas. ¿Por qué? Porque estaban bien metidos en tratar de cumplir la ley. Cuando el Señor Jesucristo se había presentado, porque aquí ya estamos en Hechos, hermanos, ya todo lo que había pasado con Jesucristo, ¿sí recuerdan? Aquí ya habían pasado muchas cosas en donde Jesucristo se les había presentado, había hablado, y en muchas ocasiones les dijo quién era Él, pero Saulo, metido en los aspectos de la ley, no conocía a su Señor. Hermanos, este primer tipo de siervos es muy peligroso, porque podemos estar viviendo aspectos religiosos en donde sí tenemos mucho tiempo caminando en el Señor, en donde no nos perdemos ninguna conferencia, en donde estamos cumpliendo todas las cosas, pero no conocemos a nuestro Señor. Hermanos, esto es grave para el cuerpo de Cristo, porque no le conocemos. O sea, esa es la realidad. Saulo, aquí vemos que le dijo, ¿y quién eres, Señor? Pues sí, o sea, ¿quién eres? O sea, no te conozco, Señor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando el Señor nos está hablando? Conocemos la voz de nuestro Señor porque hemos pasado tanto tiempo en intimidad que conozco su voz. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tremendo? A veces podemos estar pasando mucho tiempo aquí, pero no conocer la voz ni siquiera de nuestro Señor. Eso es grave para el cuerpo, eso es grave. Y en cierto sentido, hermanos, nada más estamos viviendo un aspecto religioso en donde cumplimos, en donde hacemos ciertas cosas y somos parte del cuerpo, sí, y aún podemos tocar las cosas espirituales, sí, o sea, sí las podemos tocar, pero no las podemos vivir. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestro Señor. Esto es grave, hermanos. Y es tan grave porque es lo que les decía, ¿qué tanto estamos dispuestos a pagar el precio? Cuando Él, en esta posición del primer tipo de siervos, cuando Él te está llamando a hacer algo, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? ¿La exigencia es tan fuerte que estás tú dispuesto a hacerlo? ¿O de repente ahí tú te tratas de escapar y no, es que, hermano, ¿cómo me pides esto? Yo ahorita no lo puedo hacer porque es que no puedo dejar mi trabajo, ¿cómo crees? Oye, ¿puedes hacer esto? No, es que, fíjate que llegaron unos sobrinitos, y tiene mucho tiempo que no los veo, entonces los tengo que cuidar, y entonces no me pidas esto porque no lo voy a hacer. Hermanos, podemos poner 1000 pretextos, pero no hacemos las cosas. Y de repente, ¿por qué no lo hacemos?
que no nos sometemos a nuestro Señor. Por eso les digo, someternos a nuestro Señor implica amarle de una manera impresionante y morir a nosotros mismos. Amén. Entonces, el primer tipo de siervos no conocen a su Señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? El segundo tipo de siervos, y aquí pon mucha atención porque, como les digo, a lo mejor te vas a identificar con alguno. Te puedes identificar con alguno, o más bien tendríamos que identificarnos con alguno. Segundo tipo de siervos, los que no saben lo que tienen que hacer, pero sin embargo están en una etapa de transición. Hermanos, nosotros ya venimos aquí a la iglesia, estamos, llevamos mucho tiempo con el Señor, sin embargo estamos aquí, estamos en el cuerpo, pero no sabemos lo que tenemos que hacer, no sabemos cuál es nuestra posición en el cuerpo. Y es tremendo, hermanos, porque puedes estar queriendo hacer muchas cosas. No, es que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer esto, acá y allá. Y inclusive puedes decir, no, hermano, es que, hermano Arturo, fíjate que yo soy un diestro para tocar la guitarra. Soy tan experimentado en tocar la guitarra que tengo que estar en la alabanza, hermano. O sea, ¿cómo me vas a desperdiciar? ¿Qué no te das cuenta? Es más, mira, si quieres hacerme pruebas, hasta te sé leer las partituras. Les digo la verdad, hermanos, al Señor para eso es basura. El Señor prefiere tener a una persona que le ame de tal manera y que se someta a Él, a que seas un maestro en lo que tú quieras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces queremos movernos así. Hermano, es que ¿sabes qué? Yo soy un gran maestro y inclusive estoy dando clases en la universidad. Puedo ser maestro de niños. Imagínense, si doy clases en la universidad, ¿cómo no voy a dar ser maestro de niños? Les digo la verdad, hermanos, no, así no sirves. Porque no es por tus capacidades, no es por nuestras capacidades. Y así podemos poner miles de ejemplos, hermanos, y de repente podemos estar tratando de hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, y sin embargo queremos hacer tantas cosas, pero sin embargo no sabemos lo que tenemos que hacer realmente como cuerpos de Cristo. Y tú ya pasaste mucho tiempo aquí y no sabemos qué tenemos que hacer. Eso es grave para el cuerpo de Cristo. Siguiendo en la lectura que estamos ahí en Hechos 9, fíjense, ¿qué es lo que sucedió con Saulo? Versículo 6. Dice, él, o sea, hablando de Pablo, dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué le estaba preguntando esto Saulo al Señor? Si se supone que pues, él sabía a lo que iba, lo que tenía que hacer, pero sin embargo se estaba enfrentando a su Señor y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué le preguntaba eso? Pues porque no sabía qué es lo que tenía que hacer. Amén. No sabía, Pablo no sabía lo que tenía que hacer. Entonces le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora, aquí tenemos que entender otro aspecto que no se ve mucho ahí, pero si lo tratamos de ver más a profundidad, hay un aspecto que Pablo estaba dándole a entender al Señor, como jactándose de lo que él era o de sus capacidades. Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, como diciendo, lo que tú me mandes a hacer, o sea, yo voy a hacer, tú nada más dime y yo lo hago. Es lo que les digo, hermanos, o sea, ¿creen que el Señor actúa de esa manera? A ver, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, tú dime lo que tú quieras, o sea, pero dime y yo lo hago. O sea, no, así no le servimos al Señor, hermanos. Y de repente podemos ver a un Saulo actuando de esa manera. O sea, ¿qué, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Lo que tú me mandas a hacer, yo lo voy a hacer. Porque soy tan bueno para todas las cosas, soy fariseo de fariseos, o sea, y soy muy buenazo para la ley. O sea, lo que tú me mandes a hacer, yo voy a hacer. ¿Se dan cuenta ese aspecto orgulloso en el que a veces podemos caer? En donde podemos estar diciéndole al Señor, ok, Señor, si tú quieres que yo haga algo, lo hago. O sea, dime qué quieres que yo haga. Y como que estamos tomando una posición en donde le damos una altura muy fuerte a nuestras capacidades. Señor, tú dime lo que quieres que yo haga y yo lo hago. No, hermanos, con el Señor no es así. No es así definitivamente. Amén. Pero fíjense, curiosamente, ¿cuál era la condición en la que se encontraba Saulo? De hecho, dice aquí el versículo, ¿cómo se encontraba él? Temblando y temeroso, ¿sí? Entonces, fíjense las instrucciones que le da el Señor a Saulo. Le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hasta ahí le da una instrucción. ¿Sabes qué?
Ok, si tú quieres hacer las cosas, sí, no, pero a ver, tienes que esperar, vas a entrar en la ciudad y te sientas y esperas y te van a dar una instrucción de lo que tienes que hacer. Pero el otro todo desespera, no, Señor, pero tú mejor ya dime, y lo que quieras que yo haga, eso hago. Te sientas y te esperas porque yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Cómo actuamos, hermanos? A veces estamos realmente esperando a que el Señor nos hable, o ya queremos hacer las cosas. Entonces los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Hermanos, esto está bien tremendo, porque ahí ya, ¿qué era lo que estaba haciendo Saulo? Estaba ya dependiendo de terceras personas. Estaba dependiendo de alguien, o sea, él no pudo ir solo a la ciudad, ya tuvo que depender de alguien. Ahí, hermanos, empezó la humillación de Saulo. Tuvo que ser humillado de tal manera que, o sea, él solito ya no se podía mover. Tuvo que someterse a esas personas para que lo llevaran y esperar ahí. Ese es el segundo tipo de siervos, hermanos, en donde no conocen a su Señor, en donde quieren hacer las cosas por sí mismos, no saben lo que tienen que hacer realmente y esperan algo del Señor. Amén. Ahora, el tercer tipo de siervos está interesante, porque este tercer tipo de siervos son los que conocen perfectamente a su Señor, pero lo más importante es que son conocidos por su Señor. Ay, hermano, y esto a mí me causa mucho sentimiento, mucho aspecto de lo que hablaba hace rato del amor del Señor, porque una cosa es que conozcamos el Señor, pero otra cosa es que te diga, que el Señor te diga, yo te conozco. Yo te conozco porque has pasado tanto tiempo conmigo que te conozco perfectamente quién eres. Porque has derramado tu corazón conmigo, has intimado tanto de lo que hay en tu corazón que yo te conozco perfectamente quién eres. Hermanos, esto está tremendo. Y fíjense, ¿con quién sucede? Dice aquí entonces el versículo 9. Lo metieron en Damasco, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y dice el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, ¿y qué es lo que sucedió? Dice, y él respondió, heme aquí, Señor. Aquí vamos a hacer una pausa y fíjense bien lo que sucede aquí. Fíjense la diferencia del tipo de siervo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a Saulo? ¿Cuántas veces le habló? Saulo, Saulo. ¿Por qué le habló 2 veces el Señor? Porque Saulo no conocía la voz de su Señor. Cuando yo, por ejemplo, conozco a alguien, le digo, Arturo conoce mi voz porque ha pasado tiempo conmigo. Y enseguida vuelta, ¿qué pasó? Pero si ni él me conoce ni yo le conozco, Arturo, y él, pues quién sabe quién le están hablando, ¿no? Y le vuelvo a hablar, Arturo, y entonces ya la segunda o tercera vez que le habla, entonces hace caso. Pero ¿qué sucedió con Ananías? Ananías, el Señor se presenta a Ananías y dice, Ananías, ¿y cómo contesta Ananías? Heme aquí, Señor. Ananías tenía una perfecta relación con su Señor, le conocía y el Señor conocía a Ananías de una manera perfecta. Ananías, yo creo que hasta le habló suavecito, Ananías, y el otro esperando, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Aquí estoy tan deseoso por servirte porque eres mi amo, te amo tanto, Señor, que nada más estoy esperando y a ver, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy esperándote tu instrucción, ¿qué quieres que haga? Esto me encanta de Ananías, hermanos. ¿Cómo estaba Ananías esperando a una instrucción del Señor? Y el Señor le da la instrucción y fíjense, le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió, Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Dice, porque yo he oído a mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, Ananías sabía a lo que venía Saulo a Damasco, él sabía. Dice, Señor, ¿tú realmente me estás pidiendo eso? Aquí podemos ver a un Ananías que dijera, no, Señor, ¿sabes qué? Esto que me estás pidiendo, o sea, casi me estás entregando a que me maten, Señor. Pero ¿qué es lo que hizo Ananías? Dice, entonces Ananías respondió eso, dice, el Señor, en el
15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar a cabo mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Prácticamente, hermanos, le estaba dando una instrucción a Ananías que era algo importante para el gobierno de Dios, para todo lo que tenía que ver con el mover de Dios, era algo importante lo que Ananías tenía que hacer. Ahora, fíjense bien, aquí tenemos que poner mucha atención, hermanos. Aquí vemos dos aspectos bien importantes. Uno, por eso les digo que siempre está conectado lo celestial con lo terrenal. ¿Qué era lo que estaba haciendo Ananías? Dice que cuando se le presentó, dice, estaba en una visión. ¿Cuándo vienen esas visiones, hermanos? Cuando estamos en el cine, cuando estamos jugando un partido de fútbol, cuando estamos en el mercado comprando, ¿cuándo vienen esas visiones? Cuando estamos en intimidad con el Señor, cuando estamos tocando esa realidad espiritual. El Señor se derrama y nos habla y entonces nos pide cosas. Por eso nosotros tenemos que estar prestos ahí. Señor, estoy esperando a que me hables, estoy esperando, y entonces el Señor manda visiones y el Señor manda revelación. El Señor te habla y te da instrucciones de lo que tienes que hacer. Esa es la posición en la que tenemos que estar. Lo celestial tocando lo terrenal. Siempre va a haber esa conexión. Ananías conectándose con el Señor y el Señor conectándose con Ananías. Entonces el Señor da la instrucción. ¿Por qué? Porque para el gobierno de Dios, esto que iba a ser muy importante para su gobierno. Pero ¿saben qué? Lo interesante de esto es de que en lo terrenal había dos personas las que tenían que actuar. Y vamos a ver por qué dos personas. En visión también se le había dicho a Saulo lo que iba a suceder. Dice, en visión se le reveló a Saulo que un hombre iba a venir y que iba a orar por él y que iba a recobrar la vista. Entonces, fíjense, dos aspectos aislados. Saulo no conocía a Ananías y Ananías no conocía a Saulo, pero a cada uno el Señor le habló de maneras distintas y le dio instrucción de lo que iba a suceder con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Ananías va, ora por Saulo y dice que entonces Saulo se le cayeron como escamas y recobró la vista. Y entonces pudo estar capacitado Saulo para que pudiera hacer la función, para que Dios, a través de esta persona, todo lo que iba a llegar a hacer. ¿Por qué creen que le da estas instrucciones? Yo te mando que hagas esto porque esta persona me es un instrumento útil para lo que yo voy a hacer para el reino. Hermanos, Pablo fue una llave muy importante para todos los gentiles en cuanto al conocimiento de su Señor. Y lo importante, hermanos, que hay veces que necesitamos esos Ananías para que vengan y oren por nosotros y se nos caigan todos esos velos que a veces tenemos, hermanos. Todas esas cosas que nos impiden ver todas las cosas de Dios, necesitamos Ananías en la iglesia que están esperando la instrucción de su Señor para que vayan y oren por otras personas. Hay otras personas, hermanos, que están ahí, que están alejadas, que están a lo mejor esperando o en cierta situación, a lo mejor en un aspecto difícil viviendo, pero se necesitan esos Ananías que vayan, primero que estén a la espera de la instrucción del Señor, pero ya que reciben la instrucción del Señor, vayan y oren por esas personas, dando su vida por ellos, estando a la expectativa del Señor, recibiendo la instrucción del Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando dos personas en la tierra se juntan con una visión específica de lo alto? Ellos dos van a dar testimonio de quién es el Señor en esta tierra. Ellos dos ahora iban a dar testimonio por lo cual el Señor los había mandado en específico a cada uno de ellos a hacer. Y aquí es donde entra lo interesante. Hermanos, nosotros no podemos movernos solos. O sea, por más que tú quieras, no puedes moverte solo. ¿Se acuerdan hace ratito que les dije, dile a tu hermano que es importante para el cuerpo? Hermanos, cuando nos movemos en el cuerpo, unos con otros, hacemos cosas impresionantes para el Señor. Y si estamos dos, vamos a hacer testimonio en esta tierra del Señor Jesús. Somos testimonio cuando somos dos o más, hermanos. ¿Cómo voy a dar testimonio yo solito? Imagínense que yo, todo orgulloso, diga, no, es que yo oro en mi casa, y es que yo hago esto y tengo una muy buena relación con el Señor. Hermanos, necesitas de la iglesia forzosamente. ¿Por qué? Porque en la iglesia van a orar por ti. ¿Por qué? Porque hubo una instrucción del Señor de lo que tienes que hacer. Este tercer tipo de personas conocen bien a su Señor, esperan la instrucción de lo que tienen que hacer y entonces ejecutan lo que tienen que hacer.
Por eso yo les decía, es tan importante que sepamos cuál es la función en el cuerpo que tenemos que hacer. Ahora, hermano, si tú no sabes cuál es la función en tu cuerpo, pídele a Dios que te revele. Pídele a Dios, Señor, yo no sé qué función estoy haciendo en el cuerpo, pero quiero que tú me digas, Señor, porque he entendido que me tengo que someter a ti y que tengo que caminar de acuerdo a la instrucción que tú me des. Y no voy a hacer nada más hasta no recibir una instrucción tuya. Hermanos, va a ser muy diferente cuando caminemos de esa manera. Estos tres tipos, hermanos, de siervos son los que hay en la iglesia. Y los tres son muy importantes, porque a lo mejor tú no alcanzas a tener la completa revelación o todavía no alcanzas a recibir o a conocer la voz de tu Señor, pero sin embargo eres como el primer tipo de siervo en donde no conoces plenamente a tu Señor, pero sin embargo el Señor ha puesto lo necesario en ti para que vayas y compartas la palabra. Entonces, hay personas que comparten la palabra y traen personas a Cristo, pero va a haber unos más adelantados que ahora van a poder enseñar a estos. Y a lo mejor tú estás en el segundo tipo, en donde no sabes lo que tienes que hacer, pero estás en una transición para eso, en donde sabes que sí tienes que hacer algo. Entonces, haces lo necesario para lograrlo. O estás en el tercer tipo de siervo, en donde estás a la expectativa de tu Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Te amo tanto, Señor. Te deseo tanto que nada más estoy esperando la instrucción. Hermanos, y les digo cuál es la posición de Ananías, que no importa si fuera necesario aún dar su propia vida, él iba a ser obediente a su Señor. Y ese es lo que el Señor espera que hagamos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Gálatas? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hermanos, si el Señor nos manda una instrucción, sea la que sea, aunque nuestra propia vida esté en peligro, nosotros la vamos a obedecer porque ya no vives tú. Dices, ok, Señor, si voy a morir, no importa, tú me estás mandando a hacer esto, entonces no importa, tú lo haces. ¿Por qué? Por amor a tu Señor. Y Él te va a guardar y Él te va a hacer lo necesario, hermano. Si es necesario dar tu vida, la vas a dar con gusto para tu Señor. ¿Por qué? Porque le amas tanto. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer a alguien que no amamos? ¿O cómo vamos a dar nuestra vida si todavía nos pertenecemos a nosotros mismos? Estas cosas las tenemos que grabar. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tenemos que hablar todas las cosas que vengan del Señor en tu casa, a tus hijos, en tu escuela, a donde te muevas, hermanos. Cuando estemos haciendo estas cosas, hermanos, estamos viviendo una realidad espiritual. Es una cosa muy diferente a tocarla, a vivirla. Cuando ya hacemos esto, hermanos, prácticamente, hermanos, esto de vivir esta vida, esta realidad espiritual, esa tiene que ser nuestra profesión. Tiene que ser la profesión de los hijos de Dios. Esto, hermanos, esto tiene que ser. Si no, entonces ustedes díganme de qué se trata. Si no amamos a nuestro Señor, si no le conocemos, si no nos interesan sus cosas. Una completa dependencia de Él. Amén. Bueno, pues vamos a dar unos minutos nada más para orar y me gustaría que 1 o 2 personas pasaran a orar con esto que acabamos de ver para pedirle al Señor